talento que nos muestre otras perspectivas, pero también compartir lo que hacemos aquí en la escuela. Por otro lado, en este 10º encuentro decidimos, como estamos cumpliendo los 75 años de arquitectura, justamente, hacer un homenaje a nuestros maestros. Estamos haciendo unas recopilaciones, un trabajo entre los profesores con maestros que hemos tenido en la escuela y maestros que nos han visitado, pues que nos han aportado muchísimo a través de las décadas. 75 años es una historia larga, quizás no tanto como otros espacios académicos en el mundo, pero más que suficiente para tener una muy buena historia y unas muy bonitas anécdotas académicas sobre una gran cantidad de personas que nos han visitado y nos han ayudado a construir el proyecto de escuela, el proyecto de arquitectura como facultad primero y ahora como escuela. Específicamente en este 10º encuentro quisimos hacer un homenaje muy especial a dos de nuestros profesores más queridos que hicieron toda su carrera profesional como arquitectos y como docentes en la Universidad del Valle y pues por supuesto en la ciudad, con su trabajo profesional y con su labor académica. Así que ahora vamos a hacer una introducción preliminar a quiénes son ellos dos. Luego tendremos una primera charla de una profesora de la escuela, ya la presento, sobre Lida Caldas, que ya podemos ver aquí la fotografía de ella. Y luego vamos a tener a las 5 otro de nuestros invitados que nos va a hablar también de sus proyectos de arquitectura, que también pues en su momento lo vamos a presentar. Mañana también vamos a tener programación a las 9, a las 11 y a las 3 con invitados internacionales y nacionales, y el viernes también, y vamos a cerrar por la tarde con un conversatorio con los invitados que han estado en estos días, y retomaremos seguramente en ese momento una serie de aspectos relacionados con justamente el trabajo que nos aportaron durante tantos años Lida Caldas y Harold Borrego, que son los maestros a quienes queremos hacerle el homenaje. Ahora vamos a hacer 3 cosas muy sencillas, pero esperamos que sean suficientemente significativas para este momento, y durante estos 3 días seguramente vamos a tener más momentos en donde vamos a hablar de los dos arquitectos, de Harold y de Lida, que los menciono con esta informalidad porque justamente así los tratamos durante mucho tiempo, durante todo su trabajo en nuestra escuela. Siempre teníamos esa relación con ellos bastante cercana, muy personal y de muchísima admiración por su trabajo, su tenacidad, su disciplina, y por aquello por lo que quienes los conocimos los reconocemos, y es porque trabajaron juntos siempre. Y para quienes no los conocieron, pues también es importante dejar claro que justamente esta idea de Harold y Lida como arquitectos, como docentes y como visionarios del paisajismo y del urbanismo en la ciudad y en el país ha sido pues un legado que podríamos separar para identificar lo que cada uno aportó, pero es un proceso muy consolidado en el trabajo de ellos dos. Les quiero dar la bienvenida a nuestros invitados y nuestros invitados, que me alegra mucho que estén aquí, nos conocemos todos y muy contentos porque sé que la expectativa de venir a ser uno de los muchos homenajes que les haremos a Harold y a Lida, pues es este encuentro que es puramente académico. En el camino tenemos también, en lo que estamos trabajando, pronto tendremos, está en el programa editorial en este momento, un libro con los escritos de Harold Borrego, y la profesora Verónica, que nos va a presentar ahora el trabajo de Lida, está trabajando en una investigación sobre la obra de Lida. Hace un poco tiempo hicimos también una presentación del trabajo de Lida Caldas en un evento internacional en Estados Unidos. Hicimos una presentación sobre su trabajo en el campus de la Universidad del Valle y en el paisajismo en general, porque creemos pues, que es
uno de los aportes más potentes y más significativos al paisajismo en Colombia, considerando además que, ya lo leeremos formalmente, LIDA es pionera del paisajismo en Colombia, y el posgrado que tenemos de paisajismo en esta escuela pues es un posgrado de casi 3 décadas y con una cantidad muy significativa de egresados. Y a propósito de eso, voy a aprovechar una vez y me disculpan algo la publicidad. El próximo año tendremos en el primer semestre un diplomado de paisajismo, y en el segundo semestre haremos pues ingreso a la siguiente cohorte del posgrado de paisajismo, para que con quienes conozcan se pueda ir haciendo la expectativa de estar con nosotros. Los eventos que hicimos el año pasado, invitados a nuestra escuela, todos estaban asociados al paisajismo y siempre con el propósito de mantener ese espíritu y la discusión académica sobre lo que Harold y Lida nos propusieron. Y pues como les reiteraba al comienzo, les explicaba al comienzo, este evento que gira alrededor del paisaje, la arquitectura del paisaje, pues es una manera de hacer un homenaje a ellos. Vamos a hacer 3 cosas ahora. Yo voy a leer un texto un poco torpemente, primero porque tengo muy poca luz, porque la letra está muy chiquita, pero lo quiero leer despacito. Y luego la profesora Verónica Iglesias va a hacer su presentación sobre el trabajo de Lida Caldas, como la charla pues, central de este momento, y luego vamos a hacer una proyección de una entrevista que se le hizo a la profesora Estela Herrera, que también está con nosotros ahora, una entrevista que se le hizo justamente a propósito de recuperar la memoria y el sentido del trabajo de Harold y de Lida. Vamos con esta lectura de letra minúscula. Ese bombillo te puede dar. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Este texto gira alrededor de los aportes de Lida, pero por supuesto recupera la memoria de ambos. Lida Caldas, pionera del paisajismo en Colombia. Graduada con honores como arquitecta en 1953 en la Universidad Nacional de Colombia, Lida Caldas se convertiría en la pionera de la arquitectura del paisaje, inaugurando una práctica especializada que no tenía tradición en el país. Su interés por la calidad ambiental del entorno construido está presente en la serie de proyectos que realizó junto a Harold Borrero, su compañero de estudios y esposo. Muchos de estos proyectos fueron nominados y ganadores de diversos concursos. Entre ellos se encuentra la sede del SENA en la ciudad de Cali, realizada en 1957. Es uno de los proyectos más relevantes de la arquitectura moderna en la ciudad. La integración interior-exterior es clave para mantener la calidad ambiental de los espacios en este edificio. En él se muestra una sabia lección sobre el manejo del aire y la luz a través de distintos dispositivos de transición, dando particular relevancia a los corredores y patios. En esa misma época diseña el Parque para el Teatro al Aire Libre Los Cristales, realizado junto a los urbanistas Juan Marchán y Armando Velasco, donde ya se manifiesta su interés en la integración del paisaje natural al paisaje urbano. Para ella, la vegetación es fundamental en el disfrute del espacio público en condiciones tropicales. Esta preocupación constante por la calidad ambiental y paisajística como elementos irrenunciables de la arquitectura le llevó a estudiar paisajismo en la maestría dirigida por Ian McHarg en la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Alumna más que destacada, gana el concurso de diseño para el Square Spring Flower Show de la fiesta de primavera que se realiza desde el siglo XIX por encima de más de 200 propuestas presentadas por paisajistas de gran trayectoria. Al regresar al país, Lida Caldas retomaría la docencia en la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Valle, creando los cursos de paisajismo y acondicionamiento ambiental. Allí combinaba la práctica artística con el rigor científico de la investigación sobre la flora local.
Hasta ese momento, la inexistente tradición de la práctica especializada en paisajismo estaba acompañada por un conocimiento superficial de la flora colombiana. LIDA se entrega a la investigación sobre la flora tropical a través de permanentes excursiones de reconocimiento en compañía de botánicos como Víctor Manuel Patiño, todo lo contrario al uso y privilegio de la flora exótica y foránea que se mantenía en los jardines de arquitectura y diseño urbano. Publicó obras como Flora en el espacio público de 1975, su investigación sobre la fenología de diversas especies ornamentales existentes en el área urbana de Cali en 1978, Flora ornamental, tropical y el espacio urbano, publicado en 1979, entre otros estudios. Su trabajo como diseñadora de paisajes, investigaciones y distintas publicaciones serían la base de la creación a finales de los años 80 de la especialización en paisajismo de la Universidad del Valle. Este sería no solo el primer programa de formación en este campo, sino uno de los primeros programas de formación posgradual en arquitectura en Colombia. Todo este conocimiento, traducido a través de su capacidad artística, se evidencia en la serie de jardines privados, parques, planes ambientales y proyectos que desarrolló a través de su vida profesional, lo cual fue un ejemplo para numerosos paisajistas colombianos. Sus proyectos paisajísticos de carácter urbano fueron concebidos a manera de corredores ambientales, como en el caso del Parque de la Loma de la Cruz en Cali en 1970, lugar en el que la topografía y la vegetación estaban unidos a lo festivo y recreativo en el espacio público. Luchadora incansable por la calidad del espacio urbano, velaría por la reincorporación de la naturaleza en la ciudad a través de otros proyectos, como el conjunto de espacios para el nuevo Centro Administrativo Municipal de Cali, que constituían el Parque Central de Cali. Aunque el proyecto no fue construido en su totalidad, dejó los grandes cuerpos vegetales que aún subsisten. La definición del paisaje urbano en esta zona todavía mantiene la impronta de Doña Lidia. En el campus de la Universidad del Valle, los árboles, los cuerpos de agua, los caminos trazados por su sensibilidad en el proyecto de Ciudad Universitaria del Valle en 1973 ha sido la base de lo que ha llegado a ser un invaluable patrimonio ambiental. Los paisajistas del continente la elegirían su representante en condición de vicepresidente en la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas en 1990. A ella le otorgarían la medalla Simón Bolívar a la docencia universitaria del Ministerio de Educación y medallas y reconocimientos por sus múltiples acciones cívicas por su ciudad Cali, porque todo buen arquitecto, por encima de todo, es un ciudadano ejemplar. Si Lida nos hablaba de los árboles nos hablarán siempre de él. Este texto es parte de un video que hicimos también sobre el trabajo de Lida, que es el guión del video que ha estado también circulando, lo tenemos por ahí también a disposición. Bueno, les voy a presentar a la arquitecta Verónica Iglesias, un poco de manera también informal, porque somos pues compañeros de trabajo. Verónica ha estado en la Escuela de Arquitectura desarrollando su trabajo fundamentalmente alrededor del tema del paisajismo. Fue directora de la especialización de paisajismo, ha tenido también otros cargos académico-administrativos como la dirección de investigaciones y posgrados de la decanatura de la Facultad de Artes, y su labor en el pregrado y en el posgrado siempre están alrededor de los temas ambientales y de paisajismo, sobre todo ahora muy centrada en la dirección de trabajos de grado. Ha estado trabajando en investigaciones alrededor de la obra y el legado de Lida Caldas, y justamente sobre eso, su investigación sobre el campus y el trabajo de Lida Caldas, que en algún momento trabajamos juntos en lo del campus universitario, y sobre lo que actualmente significa ese legado para nosotros. Pues esto es lo que nos va a hablar ella, entonces los voy a dejar con Verónica. Muchísimas gracias. Pablo, un momentico, pienso que el texto de Pablo sobre Lida es tan lindo y tan sensible que merece un aplauso, ¿no? Lida.
Muy buenas tardes a todos. Es un gusto, una alegría verlos aquí, encontrarnos con colegas, con los estudiantes, con los compañeros de la Escuela de Arquitectura. Bueno, y después de esa excelente síntesis sobre nuestros queridos maestros, sobre nuestra querida maestra Lida Caldas, vamos a ver algunos aspectos relacionados con lo que nos comentaba Pablo. Bueno, ¿y cómo empezar a hablar del paisaje? Empezar a hablar del diseño del paisaje. Muchas veces se piensa que el diseño del paisaje son los medios, son los árboles, son los pisos, son elementos importantes, por supuesto, pero van hacia un fin. Tienen unos fines que no son físicos, que no son materiales. Y esos fines intangibles son los que persigue el diseño del paisaje. Es esa calidad sensible, esa luz filtrándose a través de la copa de los árboles, o es una mariposa que vuela, o el fragmento de montaña que nos traemos al espacio que estamos diseñando. Entonces, a veces pienso que la mejor manera de explicar el paisaje la tienen los poetas y no los arquitectos, porque ahí vemos un ejemplo. Este es el poema que le dedica Octavio Gamboa a Lida en el libro La flor ornamental tropical. Es lo primero que nos encontramos cuando vamos a empezar a ver el libro, y allí nos habla de todo esto, de todos estos intangibles a los que aspira el diseño del paisaje, que van a los sentimientos, a las percepciones, a las sensaciones, van más allá de lo físico. Y destaco la última parte, que es muy hermosa, porque dice: Lida nos lleva al buen camino entre los árboles que siembra, sus manos guardan el secreto de la futura primavera. Bueno, esto es una síntesis de lo que ahora nos comentaba Pablo, de su trayectoria profesional. Por supuesto, hay muchos más acontecimientos, muchos más momentos claves que no están aquí. Destaco bueno, su trayectoria como docente cuando ingresa a la Universidad del Valle, y eso es muy interesante porque nos encontramos con que en la antigua Facultad de Arquitectura, ya desde esta época, desde la época que ingresa Lida, empiezan a haber cursos de diseño del jardín, se empieza a trabajar este tema, y después, cuando ya regresa ella de hacer su máster en Estados Unidos, en Pensilvania, se sigue consolidando la temática en la Escuela de Arquitectura. Cuando llega ella, yo supongo que hubo allí un momento en que se encuentra con la carencia de libros de texto para trabajar el diseño del paisaje en nuestro medio, porque no los teníamos. Y en ese momento empieza todo ese proceso de investigación alrededor de la flora nuestra, de la abstracción, de la sistematización de los ejemplares, de todo ese proceso sistemático de reconocimiento de la flora local para poder involucrarla dentro del diseño.
un libro clave para todos nosotros. Su participación en el Campus Meléndez, la creación de la especialización y el último libro, La flora en el espacio público. Entonces es una trayectoria vital muy importante, muy rica en proyectos, en el abanico de intervenciones, plazas, parques, jardines botánicos, zoológico, campus, diversos campus, el campus nuestro, el de la UIS, el de Táchira, propuestas de escala territorial, de escala regional. Entonces abarcó un amplio espectro de la disciplina de diseño del paisaje. Aquí los vemos, inseparables. Como decía Pablo, es complejo discernir hasta dónde llega la influencia de uno u otro. Con su compañero de vida y su compañero profesional, el arquitecto Harold Borrero, y junto a él emprenden una serie de proyectos y de aportes al diseño del paisaje en el país. Después del viaje, de su viaje de estudios, hay un artículo donde Lidia comenta cómo tuvo un impacto respecto a la flora y la naturaleza de los países estacionales, ¿no? En concreto, cuando viaja a Pensilvania y se encuentra con este otro paisaje tan diferente al paisaje tropical nuestro, el paisaje que está mutando, que está transformándose, de esos árboles tan diferentes a los que tenemos en el trópico. Comenta cómo tuvo una revelación, como una epifanía, de encontrar esa transformación tan marcada, contrastante con lo que es el trópico, ¿no? El trópico en su aparente estado permanente, inmutable del verde en apariencia, tan diferente a este paisaje estacional. Pero resalta como si encontramos algunos ejemplares como las ceibas o las centrinas o los guayacanes, que sí demuestran esos cambios estacionales y que los tenemos en nuestro contexto. Y este pensamiento nos ayuda a entender por qué en los proyectos aparecen con frecuencia estos árboles, y lo vemos muy claro aquí en el Campus Meléndez, en las alineaciones sobre la avenida Garcés. Son jacarandas las que bordean, o vemos cómo las ceibas aparecen como elementos, como hitos en el paisaje, dando esos cambios, mostrando esos cambios. Este es un dibujo de su época de estudiante en Pensilvania, reconociendo la flora de esa zona. Entonces hay decenas de estos dibujos con esta flora de este lugar. Aquí un reconocimiento del hábitat, de la ecología, de las características. Menciona cómo su primera aproximación al paisaje va a ser esa, va a ser resaltar esos elementos que son de follaje, que son de floración llamativa, que pierden las hojas, los indicios del cambio y de la transformación. También aspectos que van a marcar bastante el trabajo en lo concerniente a considerar la cultura, la ecología como parte fundamental de las propuestas. Aquí vemos los aspectos culturales
con los aspectos bióticos, las características del trópico. Sí, en ese momento ya estaba Víctor Olgi, ya se conocían las propuestas, había toda una conciencia, y Harold Borrero trabajó bastante también y produjo un libro muy importante en ese sentido. Ese reconocimiento de la cultura local, resaltar los elementos, las constantes naturales, el clima, la flora autóctona, las visuales hacia los Andes y la responsabilidad histórica a través de la planificación, que es otra de las características muy destacadas del trabajo de ellos, es cómo consideran la planificación urbana, el diseño urbano, la planificación regional. Vemos en las influencias teóricas toda la escuela norteamericana de paisajistas, Garrett Edbo, por ejemplo, con su libro Landscape for Living, Design with Nature de Ian Mahar también fue muy importante. Lida lo referencia en las bibliografías de sus cursos, Kevin Lynch, y junto a estas influencias teóricas norteamericanas o europeas también viene el trabajo con los investigadores nacionales, locales. Este es el libro de Formaciones Vegetales de Colombia, donde Luis Sigifredo Espinal nos muestra las zonas de vida del país en el año 63. Entonces hay una amalgama de ese pensamiento internacional, mundial, con lo local, con lo que ya se estaban reconociendo en nuestro país. Muy importante también clima y arquitectura en Colombia y todo el vínculo que ellos generaron. En cuanto a las obras, hay obras, como les comentábamos, de diferentes escalas. Están los jardines, pero están las obras de carácter regional. Entonces vamos a hacer un recorrido breve por algunos de ellos. El jardín, como ese espacio que responde tanto a lo físico como a lo espiritual, y sobre todo lo espiritual, lo intangible. Esto es una frase de Lida en el curso del año 58-59, donde se reconocía, se valoraba esta tipología del diseño del paisaje. Se hablaba de materialidades y la función, la importancia de transmitir un mensaje sensorial, de transmitir emociones, percepciones, entre muchos otros aspectos, ¿no?, que los podemos ver en el libro de la flora urbana, donde en la segunda parte encontramos un contenido muy importante sobre el diseño, el mantenimiento de los jardines y sobre las plantas arbustivas. Estos son algunos de los dibujos que allí vamos a encontrar, donde se reconocen los árboles, ¿sí?, todo el trabajo con el reconocimiento de las siluetas, toda esa sistematización, y también la parte arbustiva, que a veces suele quedar por fuera de los grandes proyectos, y hoy estamos conociendo, se está reconociendo la importancia de ese micropaisajismo para la salud de los ecosistemas, ¿no?, como por ejemplo los jardines de polinizadores. Sabemos que son muy importantes hoy en día. Entonces, este trabajo es muy valioso porque nos muestra todas esas posibilidades
que tenemos para la incorporación en los diseños. Tenemos jardines muy pequeñitos, como este jardín de Lucía de López, un espacio, una matera, con una agrupación de arbustos, una área de circulación con cantos rodados, algunos elementos como rocas, filodendros. Aquí está, haciendo uso de material local, de esos arbustos que en esa época, e incluso ahora, para algunas personas no tienen suficiente valor, ¿no? Porque no se reconoce todos los aportes que este tipo de vegetación hace al ecosistema. Entonces, tener esta flora, reconocerla, utilizarla, empieza a dar muestras, ejemplos de una intervención espacial asociada a los valores locales. Otros ejemplos de jardines que vamos a ver en el libro de la flora ornamental. Esta es una residencia del arquitecto Eduardo Restrepo, donde todo el énfasis es hacia el perímetro para generar un paisaje, un telón de fondo, haciendo uso de diferentes tipos de árboles, de siluetas, de formas, trabajando las variaciones en escala, en forma, en color, las circulaciones, la adaptación a la topografía. Aquí vemos otro ejemplo en Cali, y igualmente un jardín de una casa unifamiliar en el oeste de la ciudad, trabajando el perímetro para crear ese paisaje cercano, teniendo espacios abiertos, con espacios más densos en vegetación y con una diversidad de plantas. Y este es el jardín, podríamos decir, el jardín que la acompaña a lo largo de su vida. Y es muy, muy bonito ver el transcurrir de su vida y cómo está siempre presente este espacio, ¿no? En su obra, en su libro, o como veíamos en la imagen del inicio de la presentación, o cuando llegaban los amigos, o cuando los hijos iban creciendo. Este jardín va acompañando su trayectoria vital. Y es el jardín de su casa, en el barrio del Lido, un terreno plano, donde se genera todo un microcosmos de vegetación tropical exuberante, muy diversa, como lo vemos aquí, con un espacio en primer plano, despejado, y toda una serie de tratamientos en cuanto a las formas, colorido, texturas de la vegetación. Aquí vemos desde la sala la representación del jardín y una imagen, una fotografía de este espacio, que es muestra de ese cuidadoso manejo, estudio y conocimiento de cada uno de estos ejemplares que vemos allí. Los paisajistas hablan de la paleta, también de la paleta cromática. Aquí hay una paleta de colores muy, muy variada, de tonos de verdes, las formas de las hojas. El guía nos habla de los acentos por color, los acentos por forma. Vemos allí un compendio de esos principios para el diseño de este tipo de espacios aplicados a un contexto local. Y de esa escala
de esa microescala, de la escala doméstica, de la escala íntima del jardín, pasemos ahora a una escala urbana, que también la trabajó a lo largo de su trayectoria. Y destaco esta frase por allá en la década del 60, donde nos hablaba Lida de esa concepción de la ciudad como un organismo vivo. Hoy en día estamos hablando de arquitectura biofílica. Yo pienso que el paisajismo está con esa relación y valoración de lo vivo desde que surge, desde sus inicios. Hoy estamos llegando a esto y se están reflexionando acerca de propuestas que integren en una simbiosis la naturaleza. Entonces Lida nos hablaba de esto ya en los años 60. El Parque de los Cristales, y esto yo pienso que muchos caleños no lo saben, tuvo la participación de Lida en este proyecto, junto con otros profesores de ese momento, Juan Marchán, Armando Velasco, y es un espacio pues supremamente reconocido en la ciudad, importante, donde se generan una serie de subespacios con la vegetación. Hay áreas que no se construyeron. La Loma de la Cruz también es otro de esos espacios que diseñó Lida. La primera intervención, hubo una segunda intervención ya posteriormente, pero en este planteamiento inicial aquí se hace una serie de aterrazamientos, un tratamiento con grandes árboles como las ceibas, se dejan unas áreas abiertas y hay un tratamiento muy reconocido en esta parte hacia la calle Quinta, que es la fuente. Aquí lo podemos ver mejor, como utiliza elementos verticales, acentos verticales con las palmas, los grandes acentos de las ceibas, y se buscaba generar una relación visual a manera de mirador con la ciudad. Y es un espacio que sigue siendo único hoy en día en la ciudad. Hemos ido perdiendo estos lugares con la presencia del agua, que tuvieron más fuerza por allá por los años 70, las fuentes. Esta era la imagen de la fuente cuando estaba en su estado original, y se buscaba que el agua tuviera una presencia fuerte en el paisaje urbano, que se escucharan las cascadas aquí, que diera su melodía. Aquí lo vemos. Como sucede pues, con muchos espacios, surgen modificaciones que no son las más adecuadas. Se pierde la fuerza del agua con unas intervenciones, se cambia el material original, y es triste, digamos, que no haya un reconocimiento del valor patrimonial y el valor urbano que tienen este tipo de intervenciones del paisaje en las ciudades, y que se transformen de esa manera. El campus de la ciudad universitaria es el proyecto, podríamos decirlo, paradigmático del trabajo de Lida. Este campus era originalmente un terreno baldío, había sido áreas de cultivo de caña. Entonces la vegetación era muy escasa, prácticamente inexistente. Lida es llamada a conformar, junto con Harold Borrero, el equipo
un equipo muy destacado de arquitectos para que inicien el diseño arquitectónico y el diseño de paisaje. A LIDA se le da mucha libertad para participar y con la gran ventaja que lo hace desde el principio, ¿sí? De manera que pudo hacer una serie de propuestas en todo el campus y teniendo en cuenta este tipo de aspectos como la respuesta de bosque y pradera, ¿no? Ellos siempre su metodología de trabajo era a partir del estudio de la naturaleza local, de lo que había, del análisis de sitio, del carácter del lugar, del carácter de ese paisaje. Y en ese estudio inicial se percatan que lo que había en ese momento eran una serie de relictos boscosos y algunas áreas de pradera, pues, potreros, digamos, y ese carácter del valle geográfico de ese lugar, pues se va a buscar replicar en el diseño del campus, dejando unas áreas más densas, con una vegetación más densa, y otras abiertas, para que hubiera ese equilibrio entre las áreas con una mayor presencia de vegetación y otras que servían para otro tipo de actividades. Este concepto del Parque Jardín Botánico del Valle también va a ser fundamental porque eso nos explica la riqueza de la flora que vemos aquí. Porque ante un valle del Cauca que ha perdido su biodiversidad, que la está perdiendo, que ya está reducida a unos relictos, el Parque Jardín Botánico era recuperar esa riqueza florística, restaurar a ese ideal, a ese espacio donde la vegetación fuera variada en contraposición a un paisaje monofuncional. La creación de unos paisajes inmediatos, porque el campus, al estar en un terreno plano y al no haber las construcciones que tenemos hoy en día, se percibían como un espacio sin límites, como un espacio, un lugar que no tenía un cerramiento, unos bordes definidos. Eso se busca generar a través de la vegetación. Y el tema de microclimas, es un área sin vegetación, el clima se va a sentir en todo su rigor, el clima tropical, y eso buscó mitigarse con el diseño y la generación de áreas peatonales arborizadas para que la circulación de los estudiantes, de las personas en la universidad, pudiera hacerse de manera confortable. La flora también es un ejemplo de los recursos de diseño que vamos a aprender de su trabajo, como son, por ejemplo, el uso de los grandes árboles, los grandes acentos o los grandes cerramientos, los hitos en el paisaje, los árboles de follaje permanente, silueta oval, los de floración estacional o los de crecimiento rápido, el manejo de los arbustos y los árboles más pequeños, equilibrar los árboles que son de crecimiento lento con los que son de crecimiento rápido para poder dar una respuesta a esos usuarios del paisaje. Los arbustos también, la parte arbustiva como componente fundamental dentro de una asociación de paisaje, donde importan los diferentes estratos, no solamente el estrato arbóreo, sino el arbustivo también, las plantas trepadoras y otras plantas menores. Y aquí vemos todo ese perfil diverso
un homenaje al bosque seco tropical, a ese parque, jardín botánico, marcado, determinado por ejemplares que van mostrando los cambios que le interesaban a ella, para romper con ese verde eterno del trópico y exaltarlo, ¿no? Porque cuando uno hace un contraste de algo, exalta las dos cualidades de los objetos. Enmarcar esa visual, acercar esa visual, un homenaje al paisaje andino, ¿no? A ese paisaje prestado de nuestras montañas, traído al proyecto. Después, como sabemos, todo esto se transforma, ¿no? Porque ya es todo el proceso que surgen los proyectos, ya el entorno urbano se modifica, pero esta era la intención inicial, los árboles como elementos que enmarcan, que protegen, los arbustos como elementos en los separadores para permitir toda esta gran visual hacia el paisaje lejano. Las secuencias de bosques y praderas, el clima tropical, los movimientos del suelo para generar pequeños miradores hacia el paisaje, aprovechando el suelo de las excavaciones de los edificios para romper también esa horizontalidad. Bueno, y esta imagen fue muy afortunado haberla encontrado en los archivos de diapositivas, porque no hay muchos testimonios, o creo que este es el único que al menos he visto, de la presencia de los jardines. Habíamos visto los planos que están, todo el diseño de la vegetación arbórea, pero en los jardines no había testimonio. Y aquí podemos ver un ejemplo de los jardines en administración central. Aquí en este momento no estaba Unicentro todavía. Vemos acá los edificios de las residencias y la avenida Garcés y todo el telón de fondo de la cordillera. Un paisaje muy interesante en ese momento. Y en los jardines, pues ese manejo de colorido, de diferentes tipos de ejemplares. También es interesante ver el lago, ver el trazado que tiene. Cuando todavía estaba en una etapa joven los árboles, estaban muy pequeños por aquí. Entonces nos permite apreciar ese diseño de todo este espacio que posteriormente pues, se convertiría en una gran zona verde arborizada. Aquí pues nos permite ver esas intenciones de diseño también que tenían, el contraste entre la pradera y unos bordes con vegetación. Hay esa libertad que se le dio a Lida en el proyecto del campus, permitió que se cambiaran decisiones de diseño. Este espacio que vemos aquí es la biblioteca central, aquí está administración, artes, ciencias. Inicialmente iba a ser una gran plaza desprovista de vegetación. Y en este proceso de diseño, Lida logra restarle esa gran área dura y convertir esto en un paseo arborizado con la presencia de diferentes tipos de árboles grandes, de copa grande, de colorido. Genera unas alineaciones de palmas zanconas, palma de vino, donde juega
con este diseño más repetitivo de los bordes, pero donde las áreas interiores, estas áreas ajardinadas, ya son mucho más orgánicas, mucho más libres. Vemos aquí el proceso de crecimiento de esas palmas. Además, ella estuvo vinculada también al proceso de siembra, verificando durante mucho tiempo, acompañando este proceso de la siembra de todo este material. En los proyectos urbanos encontramos también propuestas referidas a los bordes. En ese momento esta área de Terrón Colorado, el Bosque de la Amistad, se propone una serie de intervenciones donde se va a aprovechar el agua, los drenajes, se generan una serie de conexiones. Hay un tratamiento de todo el sistema hídrico en el lugar. Y vemos aquí un ejemplo, la planta paisajística de esta propuesta. A nivel regional, este trabajo también es bellísimo y es de un valor muy especial porque nos muestra una serie de hitos en el paisaje, de elementos naturales del Valle del Cauca con potencial recreativo, con potencial turístico, donde el paisaje es destacado y genera una serie de propuestas que sería muy interesante, como se hizo algún tiempo. Los colegas de la SAPSO estaban trabajando en torno a estas propuestas, ¿no? a mirarlas en el momento actual. Es un trabajo bellísimo. El dibujo también de vida, de la expresión, era hermosísima, de una sensibilidad, y allí es cuando uno añora un poco la época del dibujo a mano, porque era de una calidez y de un carácter único, ¿no? Incluso hasta el mismo tipo de letra, ¿no? La caligrafía era hermosísima. Pues en un mundo tan digital hoy en día, este tipo de manifestaciones resultan muy valiosas. En síntesis, esto es solamente una pequeña pincelada. Yo sé que todos mis colegas y quienes fueron estudiantes de LIDA tienen elementos, tienen aspectos para valorar de sus aportes. Pero en términos generales, podemos decir que el aporte de LIDA es muy significativo en cuanto a la reflexión que genera sobre el carácter del paisaje tropical, donde ella toma elementos de toda esta corriente del paisajismo norteamericano, pero siempre hay un ejercicio que es a partir de lo local, donde el estudio de la flora arbórea, arbustiva, del clima, de la cultura, entra a jugar un papel muy importante para desarrollar una obra propia. La amplitud de los campos disciplinares, ¿no? Entonces LIDA nos muestra muchas formas de ser paisajista, ¿sí? Se puede ser diseñador del paisaje desde el diseño de los jardines, desde la planificación regional del paisaje, desde el análisis del sitio, desde muchas perspectivas. Ella nos muestra esa riqueza de la profesión. El trabajo gremial,
que fue supremamente importante, ¿no? Las agremiaciones internacionales, nacionales, trabajando por la proyección de la disciplina, el diseño del paisaje como estrategia de restauración ecológica. Allí hay una visión profunda de lo que es el diseño del paisaje, no solamente como un ejercicio estético, que es importante, sino también como un ejercicio que necesita nuestro planeta, que necesitamos hoy a gritos, y que es restaurar los ecosistemas. El Campus Meléndez es un ejemplo vivo de un proceso de restauración ecológica exitoso, donde coexisten gran cantidad de ejemplares del bosque seco tropical, varios de ellos en peligro de extinción, donde se aprovecha el agua, se generan cuerpos de agua y se generan unos hábitats hídricos en torno a estos elementos, y cómo se convierte el campus en un refugio de vida a través del diseño del paisaje. Todo el trabajo en las áreas de planificación del paisaje que desarrolló junto a Harold Borrero es, por supuesto, un aporte muy importante. ¿Cómo genera las herramientas para que los arquitectos pudieran incorporar de una manera adecuada a sus diseños la flora local? ¿Sí? Porque si no sabemos cómo es esa flora, qué silueta tiene, qué altura tiene, cómo se comporta, cómo la vamos a involucrar en los diseños. Entonces, generar toda esa paleta de trabajo, todos estos elementos vivos, ¿sí? Son materiales vivos, y para lo cual, pues, con los estudiantes de ese momento desarrollan a escala las siluetas en planta, los alzados, que les permite trabajar con una aproximación a la realidad y no con elementos del paisaje genéricos, ¿sí? Como sucedía, ¿no? Acercarnos a esa realidad para poderla involucrar en el diseño. Toda la clasificación de las siluetas, que esto lo encontramos en el libro de la flora urbana, y las herramientas didácticas, ¿no? Todo en ese momento con el dibujo a mano era muy dispendioso, pues, generar siluetas aproximadas de cada uno de los árboles, y los árboles se pueden repetir muchísimas veces. Generan los sellos para trabajar en los planos, para poder tener ese acercamiento a la realidad de los ejemplares. Tendió puentes con los científicos, con los botánicos del momento, con Isidoro Cabrera, con Víctor Manuel Patiño, con Alberto Figueroa Potes. El desarrollo de la agronomía, de la Facultad de Agronomía en la Universidad Nacional de Palmira, también posibilita que haya unas personas allí estudiando la flora local, lo cual permite también que haya un intercambio de conocimientos en ese sentido. Este libro sigue siendo hoy uno de los referentes más importantes en el país. Yo diría que es el libro de referencia en Colombia, lo sigue siendo en el diseño del paisaje, por la manera su perspectiva integral hacia la disciplina, por hablar del diseño, hablar del material vegetal, hablar de muchos aspectos que hacen parte de la profesión. Y sobre todo, yo
pienso que su legado puede verse hoy en día reflejado en muchos profesionales egresados de la especialización en paisajismo, los estudiantes de esa época, quienes conocimos, nos acercamos a todo un universo nuevo frente a lo que era y lo que habíamos visto en nuestro pregrado como arquitectos. Ellos abren las perspectivas hacia una serie de conocimientos que hasta ese momento ignorábamos. Y ese es uno de sus legados más importantes, que sigue vivo, ¿no? Porque es una semilla que se sembró, que germinó y que debe seguir dando frutos. Y es ese amor por esta profesión, por la naturaleza, pero por la gente también, expresada a través de esa herramienta que tenemos nosotros como diseñadores, que es nuestra disciplina. Bueno, pues muchísimas gracias a María Clara y a todos mis colegas y a la Escuela de Arquitectura. También quisiera o escucharlos si quieren hacer algunos comentarios sobre lo que ha significado para ustedes las enseñanzas de LIDA. Si alguno de los presentes quiere hacer alguna intervención, puede hacerlo. Creo que felicitarte, Verónica, porque es que uno escucha esto, todos estos escritos sobre vida, y de alguna manera se remonta pues a todos esos momentos en que estamos sentados sobre la mesa de dibujo de ellos, y Harold y Lida pues dándole a uno como una serie de consejos. Yo pienso que es imposible hablar de Lida o de Harold aparte. Hasta la metodología que ellos tenían para el trabajo era en su espacio único de taller, y se lo consultaban todo. Entonces, a mí a veces me queda un poquito difícil hablar de Lida o hablar de Harold por aparte. Son una sola idea. ¿Y qué legado me dejó, o creo que qué legado nos dejó a los paisajistas? Pues básicamente la sensibilidad hacia el trabajo que hacemos, no tanto hacia la naturaleza, que fue pues un hecho, sino que eso nos enseñó a querer hacer con pasión las cosas que queríamos emprender a hacer, ¿no? Y entonces, pues uno siempre los tiene como presentes, ¿no? Porque de pronto hay un pensamiento una idea que uno tiene donde el pensamiento de ellos le aporta a resolver la situación. Y pienso que en este mundo, en este momento donde las cosas son tan duras y todos lo sabemos, ¿sí? Donde, digamos, hay una serie de trabajos y de oposiciones en relación a todo lo que ha sucedido con pandemia, con, ¿no?, niveles de situaciones económicas, todo eso. Poner en práctica las enseñanzas de Lida y Harold son como un aliciente que lo ayudan a uno a salir del paso. Lida y Harold han sido muy importantes para mí. Lo fueron desde los años en que estudiamos con Silvia Chies y con otras personas en la Facultad de Arquitectura. Yo esperaba, desde el primer año, esperaba que llegara, en aquella época estudiamos planos, que
que llegara el tercer año, que era en donde estaba el curso de arquitectura paisajista de LIDA, porque yo veía su efecto en los proyectos de los compañeros que iban por delante de nosotros. Cuando nos graduamos, ella y él me insistieron en que yo debía ir a estudiar al extranjero. Y en principio la intención era ir a estudiar en el mismo lugar donde ella había estudiado, pero las cosas no ocurrieron así. Y yo me tuve que ir a otro lugar. Ese otro lugar también fue importante porque era Escocia, era el lugar donde había trabajado uno de los fundadores europeos del planeamiento regional urbano, Patrick Geddes. Y había muchas señas de él allí. Cuando regresé y comencé a trabajar en la CBC, había el trabajo que yo hice allá, era un trabajo regional muy amplio que intentaba tratar algunos problemas del desarrollo regional del Valle del Cauca. Uno era el crecimiento de las ciudades, otro era la localización de las industrias, y había uno tercero que era el tratamiento del espacio regional y del paisaje regional. ¿Cómo? Los valles transversales. Todo el paisaje del Valle del Cauca. Nos encargamos un poco en la CBC sobre todo de las dos primeras líneas, la localización industrial y el crecimiento de las ciudades. Pero para tratar el problema del paisaje, entonces contactamos a LIDA para que nos abriera el camino en ese tema del paisaje regional. Y fue así como se logró unas directivas y un tratamiento de qué podría ocurrir en el paisaje regional. Esa fue una época muy productiva en donde seguimos interactuando, aprendiendo y descubriendo cosas al lado de ellos. Y creo que fue la época en mi vida que más he estado en contacto con ellos. Después, mi trabajo en la CBC se hizo mucho más administrativo porque ya se trataba de salvar una institución que estaba bajo el ataque de la nación que quería aprovechar esos recursos para hacer una institución diferente de la que era. Y entonces tal vez hayamos perdido la intensidad del contacto en el trabajo, pero la intensidad del afecto continuó hasta que ellos murieron. Creo que eso es lo que quería decir. Bueno, yo quiero decirles algo primero. Como dijo Rodrigo, en esa época en que estábamos estudiando arquitectura, se daba el paisajismo en el pregrado y eso se ha perdido. A mí me parece terrible que no den el paisajismo en el pregrado, sobre todo en la época de hoy en que los arquitectos tienen que tener en cuenta todo eso, ¿no? Por el problema ambiental que estamos viviendo. Una vez que vino aquí un alemán, cuando vino a trabajar en eso de las casas que se hacen aquí, eso que se promueven, las casas que hacen aquí en la Universidad del Valle para una propuesta. La bioclimática. Sí, bueno, eso tiene un nombre, pero sí, solar de cartón.
Ciudad un Solar. alemán que vino a trabajar con una de las universidades en eso, y lo invitamos a uno de los conversatorios que hacemos en la Sociedad de Paisajistas. Entonces resulta que cuando yo lo traía de nuevo, después de que pasó el momento, él hizo el comentario de que el paisajismo se debe enseñar en los posgrados de arquitectura. Entonces yo le dije, yo he tenido el mismo pensamiento, yo no me he atrevido a decirlo, pero en este momento me atrevo a decirlo, dejar esa inquietud, porque el paisajismo tiene que enseñarse hoy en día en el programa de arquitectura. Los proyectos de arquitectos que he visto yo estando en la Sociedad Colombiana de Arquitectos, todos esos del webinar que muestran, ponen arbolitos lindos, pero no saben por qué, ¿no? Seguramente copian esas que mostró y unas que nosotros con mi hija diseñamos una vez para unos proyectos, los he visto en otros proyectos de gente que yo no conozco, es decir, copian siluetas pero no saben cómo diseñar con eso. La otra cosa que no conocen ustedes de Doña Elida, que a mí sí me ha llegado al alma, que lo manejo muy bien, porque yo también tuve la oportunidad de enseñar en un colegio y desde niña me gustaban los niños, conozco a los niños. Resulta que ella hizo diseños de parques para niños. Es decir, la importancia del juego del niño, ¿no? Es una necesidad básica. Es la recreación en los niños, es la necesidad de jugar. Entonces, y otra cosa, un pequeño paréntesis, es que la necesidad importante que nosotros los paisajistas manejamos de las necesidades básicas del ser humano es la recreación. Eso se lo aprendí yo a ella. La recreación es fundamental para el ser humano. Nos quejamos que no hay suficientes metros cuadrados per cápita en Cali, precisamente porque no hay suficientes parques, no hay suficiente naturaleza en la ciudad. Entonces, el niño necesita crecer en medio de la naturaleza, necesita interactuar con la naturaleza. Una anécdota, estaba yo en planeación municipal y llegaron una serie de parques cuando se inauguró ¿cómo es que se llama? El SIGAC, Sistema de Gestión Comunitaria, y cuando se inauguró se le dio a las diferentes comunas de la ciudad la posibilidad, pues una plata para que hicieran algo, porque se inauguró pues, esa oficina. Entonces se les dio la posibilidad, todas las comunas menos 2 quisieron que se rediseñaran sus parques, escogieron 2 parques de cada comuna. A mí me tocó ver esos proyectos que decía diseño paisajístico arquitectónico de la comuna tal, tal y tal y tal. Entonces yo dije, bueno, esto no tiene nada de paisajismo, ¿no? Les gusta usar la palabra paisajístico sin conocer de qué se trata, esa es otra cosa, ¿no? Por eso, entonces, me tocó rediseñar esos parques, imagínense, me tocó rediseñar 36 parques metiéndole el paisajismo y fuera de eso metiéndole los espacios para los niños. Yo le contaba eso a Doña Elida y ella quiso ir, hicimos un recorrido por todas las comunas viendo los parques, los sitios donde estaban los parques y ella en una comuna que está al lado del río Cauca, ahí donde por el puente ¿cómo le llama el puente ese? No, el puente que atraviesa el río Cauca. Juanchito. Esa comuna que hay allí, al lado del puente, ella ofreció diseñar ese parquecito, ahí tengo yo el diseño de ella, para los niños. Y donde yo iba con Doña Elida, ¿no? Y decía quién era ella, la recibían en todas estas comunas con un cariño increíble, ¿no? Ella me echaba flores a mí, yo no sabía por qué, pero ella echaba las flores a ella, porque ella era la que se las merecía. Yo la recuerdo a ella y además en ese momento estaba con problemas con la rodilla. Me acuerdo subiendo y bajando del bus con mucho cuidado porque la rodilla le dolía. Pero es que a mí me dejó
esa inquietud sobre los niños, sobre la recreación, sobre el derecho del niño a jugar. En una de las conferencias que hubo aquí, en la segunda conferencia, vino Robin Moore, arquitecto, paisajista, urbanista y que era el presidente de la Asociación Internacional por el Derecho del Niño a Jugar. Entonces a mí me pareció interesantísimo porque me había preocupado tener que trabajar en un colegio y no practicar la arquitectura. Y cuando yo lo escuché dije, aquí se me juntaron las dos. Y desde entonces he trabajado en lo que más puedo con lo de los niños. Pero eso no lo entiende absolutamente nadie. Qué pena decirlo, pero nadie entiende esa importancia. Y hoy en día estamos en un cambio en este país. Hay que empezar a darle más importancia a los espacios para los niños. Porque ellos son los que en sus primeros 7 años están absorbiendo todo para su vida futura. Entonces hay que darles mucha, mucha importancia a los niños. Y en este país son los menos, mucho, todo lo que oímos de violaciones y todo. Claro. Yo les dejo esa inquietud a ustedes, ¿no? Y además hay un libro de las Naciones Unidas donde está un capítulo especialmente para los espacios de juego para los niños. Y eso siempre la recuerdo a ella, porque ella tiene varios libros de juegos para niños. Y ella me hablaba a mí sobre eso. Es decir, siempre la recuerdo por ese lado y por la recreación como uno de los digamos, necesidades básicas del ser humano. Una interpelación. Espérate para complementar lo que dice Silvia, un segundito. Mi mamá con Guillermina Mesa diseñó el programa de pregrado de recreación. Ese es un diseño de ellas dos. Y pues ustedes saben pues, lo que dice Silvia, o sea, su preocupación permanente por la recreación, el diseño de estructuras de juego todo el tiempo y pues su trabajo permanente durante muchos años como la Corporación para la Recreación Popular con Leonor Salazar. Un trabajo muy largo por esa preocupación que ella tenía. Pero eso está plasmado en ese diseño de ese programa de pregrado que ella diseñó con Guillermina. Una interpelación para aclararle a Silvia, ¿no? Sí hay paisajismo en el pregrado de arquitectura y con Fortaleza, ¿no? La profesora Verónica tiene 2 asignaturas, trabaja proyectos de grado 1 y 2. Hay un taller vertical de paisajismo y Estela Herrera también trabaja en eso. Yo quisiera mencionar 2 aspectos. Un aspecto profesional de agradecimiento con Harold y Lida, porque ellos tenían una mezcla, o por lo menos a mí me la comunicaron, entre sensibilidad y rigor. Y yo aprendí, por ejemplo, con el doctor Borrero toda la parte de clasificación de documentación, que en ese tiempo se hacía con fichas y a mano, y eso me sirvió para después en posgrado en el exterior ganarme la plata haciendo los archivos del instituto donde estudiaba. Pero además siempre mantener la imagen, el concepto de territorio, de naturaleza, y no importa los caminos que hayamos tomado, como en el caso mío, la arquitectura y la formación está presente vinculando el territorio y vinculando la naturaleza. Esa es como la parte profesional, por lo cual les estoy muy agradecida. Y en la parte personal quisiera mencionar los foforros de diciembre, porque era una convocatoria que ellos nos hacían, y la hacían a comienzos de diciembre para celebrar el aniversario de bodas. Y lo importante que tenía para mí era que juntaba muchísimas generaciones, y entonces por eso nos conocemos varias generaciones de arquitectos que nos juntaban en esos foforros que eran fabulosos y que yo creo que tenemos que revivirlos, Pablo. Eran los 2 elementos que quería mencionar. Veamos el video de Estela.